Dios le bendiga, amados hermanos, quédese así puestos de pies, por favor. Vamos a la palabra del Señor y vamos brevemente a Proverbios 27. Proverbios 27, versículo que probablemente ya usted ha escuchado, pero vamos a repasarlo en esta hermosa, o será el pie forzado para la predicación de esta mañana. ¿Qué es lo que dice? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Dígalo de nuevo. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Principalmente porque en esta mañana nos has convocado para escucharte. Y qué bueno, Señor, que tu misericordia ha permitido que estemos aquí. Nuestros corazones están alegres, gozosos y estarán atentos a lo que tienes que decir para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, que es el instrumento necesario para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que no retorne atrás vacía como has prometido. Comienza conmigo, Señor, y sigue con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Por favor, no se siente sin antes nuestra motivación de todos los domingos en la mañana, y es decirle al que está a tu lado: ¡ah, qué cosa hermosa! Gracias, Rey. ¡Qué bien te ves! Recuerde la regla de oro, mirarlo a los ojos. ¿Para qué? Para que se lo crea, que entienda que usted lo está diciendo en serio. Puede sentarse. Cuando leemos este versículo, lo que estamos leyendo, en otras palabras, es que Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Y es interesante porque significa que la integridad deja una herencia para los hijos. Y esto es así porque no se nace con integridad. La integridad se desarrolla. La integridad es un ejercicio que se alcanza con mucho esfuerzo. Es un ejercicio, amados hermanos, que siempre y cuando estemos dispuestos a dejarnos intervenir por Dios en todas las áreas de nuestra vida, la integridad va a llegar. Pero tenemos que buscarla. Génesis, amados hermanos, 3:10 dice lo siguiente: y él respondió refiriéndose a Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La reacción de Adán nos enseña que nadie que no esté dispuesto a exponerse ante la luz de Dios puede ser íntegro. Nadie que no esté dispuesto a exponerse a la luz de Dios puede ser íntegro. Cuando yo dejo que Dios intervenga en todo lo que soy, su luz revelará mi pecado. Recuerde bien, la idea de la palabra de Dios es revelar. Nuestro trabajo es, obviamente, aplicar, transformar, educarnos de tal forma que podamos identificar qué es lo que está mal en nuestro interior. Pero para poder lograr eso, no puedo esconderme de Dios. No puedo esconderme de Dios. Tengo que dejar que el Señor me encuentre. De hecho, yo tengo que encontrarme con Él en el camino. Adán se ocultó porque abandonó su integridad. Y sé que en esta mañana Dios quiere encontrarse con todos aquellos que en algún momento gozaron de su presencia, gozaron, amados hermanos, de su compañía, pero hoy están escondidos porque han dejado a un lado la integridad. Y entonces es cuando llega la pregunta donde aparece en Génesis 3:9. Que cuando Dios no ve que tengo el deseo de que mi voluntad se encuentre con su voluntad en el camino,
Dios hará esta pregunta. Dice Génesis 3:9, mas Jehová llamó al hombre. ¿Por qué lo llamó? Porque no lo encontró en el punto de reunión. No lo encontró en el lugar donde siempre están conversando. No lo encontraron, no, Dios no encontró a Adán en el punto donde comenzaban a caminar por el huerto, donde empezaban a hablar de las cosas del día. Probablemente Adán le contaba a Dios a qué nombre le puso a qué cosa, qué nombre, cómo realizó su trabajo, qué encontró dentro del huerto. Pero cuando no lo encontró en el punto de reunión, donde no está encontrando a muchos creyentes hoy día, donde han perdido el punto de encuentro, Dios está diciendo, ¿dónde estás tú? Mire la pregunta, ¿dónde estás tú? Abandonó su integridad y Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando analizamos esta palabra de integridad, no podemos darle una definición liviana a esta palabra. Y muchos quieren conformarse simplemente con mezclando la integridad con la moralidad. Tener el récord limpio allá en el cuartel general de la policía. Dicen que es suficiente para ser íntegros. Que no son partícipes de cosas inmorales visibles. Dicen que eso es ser íntegro. O que guardan ciertos rituales espirituales, dicen, me conformo con eso, yo soy íntegro. Pero la realidad, amados hermanos, que con esto pretenden dejar los demás espacios vacíos de todo lo que incluye ser íntegro. La integridad no es lo que yo creo que es. La integridad es una decisión personal de actuar de acuerdo al divino corazón de Dios. Sabe que la primera vez que prediqué sobre este asunto, dije que el Señor dice que seamos santos porque Él es ¿qué? En otras palabras, dije que seamos íntegros porque Él es íntegro. De hecho, en la oración que hacemos los domingos aquí, antes de entrar en acción el grupo de adoración, les dije lo siguiente: la integridad comienza con Dios. Y la comienza desde el punto en el Génesis cuando Él estuvo creando. La integridad tiene que ver con lo que usted habla. Si usted dice algo, la integridad le obliga a cumplirlo. Usted puede decir muchas cosas, pero si no las cumple, no hay integridad. Usted puede hablar y usted puede prometer tantas cosas, pero si no las cumple, no hay integridad. Por lo tanto, Dios es íntegro desde el principio, donde la Biblia nos deja conocerle por primera vez. Recuerda que en el versículo 1 dice que el Espíritu estaba paseándose sobre las aguas, esperando ¿qué? Esperando las instrucciones de Dios. Y mire la integridad de Dios, y aquí es donde usted define lo que es integridad. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, hágase la luz. El asunto es que si usted deja esa primera oración y no la completa con la otra parte, no conoceríamos la integridad de Dios. Porque lo que se dice, se cumple. Eso es integridad. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, dice la palabra que de Dios y testifica que Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué ocurrió después? Y fue la luz. Desde el principio Dios está demostrando lo que es integridad. Integridad es hablar y es hacer. Por eso es que cuando usted dice te amo a alguien, ya lo dijo. El problema es que tiene que cumplirlo, lo tiene que demostrar. Cuando usted vino aquí y dijo lo que dijo y se dejó llevar por la emoción, usted dijo sí a todo lo que se le preguntó. Imagínense pasar un pachó delante de tantos testigos. Y usted promete estar en las buenas. Y usted dijo. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Porque si no lo cumple, no hay qué. No hay integridad. Si usted dice te perdono,
pero solamente lo dice y no lo hace, no hay integridad en sus palabras. Si usted dijo te perdono, pero no lo cumple, y no tan solo cumplirlo, se cumple demostrando que verdaderamente hay perdón en sus palabras. Usted no puede decir, pastor, lo perdono, y cuando le paso por el lado ni le interesa decir un Dios te bendiga. Eso no es perdón. Lo dijo, pero no hay integridad. Ahora, entienda este principio. Solo puede ser íntegro quien está dispuesto a honrar a Dios a través de sus acciones. Solo puede ser íntegro toda persona que está dispuesta a agradar a Dios, a honrarlo a través de sus acciones. Y la razón básica del por qué muy pocos deciden vivir en integridad es porque han decidido no tener en cuenta a Dios. Si usted va conmigo a Romanos 1:28, se dará cuenta que lo tengo en la traducción lenguaje actual. Mire qué interesante. Vamos a leerlo en la Valera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que para hacer cosas, en otras palabras, para que hagan lo que quieran hacer. La traducción lenguaje actual dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Cuando no queremos acercarnos a Dios para aprender integridad, Dios permite que hagamos todo lo que querramos hacer para que nos demos cuenta de lo inútil que es nuestro esfuerzo en tratar de ser íntegros fuera de Dios. En tratar de ser íntegros fuera de la divinidad de Dios, fuera de esa cobertura de Dios en que nos enseña la verdadera razón de la integridad. Cuando no tomamos a Dios en cuenta, nos estamos alejando de la única oportunidad que tenemos de ser íntegros. La semana pasada la pastora leyó un versículo en las Escrituras que demandaban nuestra atención sobre el asunto de hacer el ejercicio de que pudiéramos juzgarnos, de evaluar nuestras vidas para saber en qué condición espiritual nos encontramos. Vamos a verlo nuevamente, Primera de Corintios 11:31. Mire lo que dice. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios, ¿qué dice? Mire el 32. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, ¿qué dice? Nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Aprendimos que Pablo señala algo interesante. Mire qué oportunidad tan preciosa Dios nos da. Pablo nos señala que si los cristianos se juzgaran a sí mismos correctamente, dice que no seríamos juzgados. Y de esa forma íbamos a evitar el proceso que Dios iba a utilizar, pero solamente si nuestro juicio, la forma en que pensamos de nosotros mismos, es justa. Si usted se evalúa justamente, si usted analiza la evidencia, usted mismo, la palabra dice que Dios no tendría necesidad de juzgar si fuéramos honestos. El problema es si somos lo verdaderamente íntegros para evaluarnos de una forma correcta. Ese es el problema. Ese es el asunto. Así que un creyente que se evalúa correctamente es aquel que discierne adecuadamente y reconoce su pecado. Verá que la relación entre Dios y usted, entre Dios y yo, es una relación en donde Dios me dice y me revela, yo acepto y cambio. Dios me dice, me revela, yo lo acepto y cambio. Si no hago ese ejercicio, Dios entonces amorosamente, pero firmemente, llegará a nosotros una disciplina santa
para poder entonces hacer lo que él espera voluntariamente. Así que cuando su hijo no recoge, yo me imagino que usted le dice, ah, está bien, nene, lo haces mañana. Y las madres le dicen, esperando, las madres le dicen, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo es? Usted ve que no es mañana, no es en otro momento, no es en otra ocasión. Cuando mami habla, es para que usted reaccione, ¿qué? Es ahora. Hay madres que no dicen nada, dan la instrucción, y de momento viene como un temporal. Yo te dije que era ahora. Y entonces nos dan una clase de español a la misma vez que están disciplinando. Pero cuando Dios dice que espera algo de nosotros, somos nosotros que nos tomamos el atrevimiento de dárselo cuando Él quiere, cuando yo quiera, no cuando Él quiere. Nos tomamos el atrevimiento de tardarnos pasmadamente, de hacerlo esperar cuando Él espera una reacción total e inmediata. Ahora, un creyente que se evalúa correctamente, dije que es aquel que discierne adecuadamente, reconoce su pecado, pero cuando lo reconoce, ¿qué hace? Se arrepiente y busca vivir de acuerdo a todo lo que Cristo le ha ordenado. Un creyente que haga esto es un creyente sabio. ¿Por qué? Porque está aprovechando la oportunidad de juzgarse a sí mismo y evitar el juicio disciplinario del Señor, acercándose de una manera digna. Cuando el joven rico se fue de la casa, papá no lo fue a buscar. Papá dejó que las circunstancias de su decisión hicieran la experiencia fuera tal que el mismo joven reconociera que salir de casa no fue la mejor decisión. Pero el padre esperó a que el hijo comiera algarroba, comida de cerdo. Esa experiencia, no irlo a buscar para convencerlo, no dejar que la vida lo convenciera, que la misma experiencia le enseñara que no debió abandonar la casa. Y cuando el padre permitió que Dios tomara control de la situación, el hijo probó algarroba y dijo, wow, en casa de papi yo estaba mejor, me voy para allá. No tan solo llegó con esa cara fresca de algunas personas que dicen, ¿qué pasó? Lo hice. ¿Y qué? No, él no llegó así. Reconoció su pecado. Y lo primero que hizo fue hablar con Dios. Wow, he pecado contra el cielo y contra ti. Le diré a mi padre que no merezco. Practicó el arrepentimiento. Dijo, ¿cómo se lo digo a papá? ¿Con qué ojos voy a mirar a papá? Pero tengo que hacerlo porque yo necesito una vida mejor que esta. Yo abandoné por mi orgullo el mejor lugar donde pude haber estado. Voy para allá y voy a practicar. Y cuando lo vio de lejos, la Biblia dice que lo primero que hizo el hijo, después del recibimiento del padre, se pudo haber olvidado de lo que practicó. Pudo haber dicho, wow, papi me recibió, no tengo nada que decir. No, no dijo eso. Él dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te digo más, quiero entrar a la casa, pero no me recibas como un hijo. Recíbeme como uno de tus empleados, porque como hijo te fallé. Pero te prometo que como empleado no te voy a fallar. Déjame una esquina en la casa, déjame un espacio. Y el papá le dijo, tu arrepentimiento te ha abierto las puertas de mi casa otra vez. Integridad es lo que le interesa al Padre. Y cabe preguntarnos lo siguiente entonces.
Dile que está a tu lado, ¿cómo te estás evaluando? Ahora dile, digo, si lo estás haciendo. Desde que empezó, de hecho, usted no tenía que esperar a que este tema viniera al altar para que usted se evaluara. Usted tiene que estar evaluándose desde que comenzó a ser creyente. Pero hay veces que no nos evaluamos correctamente. Hay otros que notan que no nos evaluamos correctamente. Hay otros que están seguros que no nos estamos evaluando correctamente. Le pregunto, ¿qué sano juicio o qué criterio estamos utilizando para sacar un veredicto justo e imparcial? Imagínese eso. El Señor le está diciendo, júzgate a ti mismo, pero tenemos que ser imparciales en ese juicio. Y yo siempre le pregunto, cuando estoy haciendo esto, ¿cómo usted se considera? Y usted me dice, bueno, pastor, yo soy bien bueno. Yo le estoy haciendo todo bien. Mientras el esposo habla, la esposa lo mira. Y lo mira. Y lo deja hablar. O si la esposa está hablando, el esposo la mira. Y la deja hablar. Es como cuando usted va con sus hijos y alguien le dice, Ave María, ¿cómo te estás portando? El nene automáticamente dice, yo me estoy portando bien. Y el padre lo mira. Y la madre lo mira. Bueno, estará profetizando. Porque probablemente en este momento no está pasando. Pero estará profetizando, Señor, gracias que me diste un hijo profeta. Pero la integridad tiene que ver con la perfección. Wow. Y aquí entramos en un punto un poco más profundo. Porque tiene que ver con la perfección, tiene que ver con el deseo propio de no quedarnos en este estado muerto, en este estado inerte, en este estado frío sobre las cosas espirituales. La integridad solo va a ser desarrollada en nuestra vida si la buscamos intencionalmente, si la atesoramos y entendemos que es necesaria para honrar a Dios con ella. Yo quiero honrar a Dios con mi integridad. Yo quiero atesorar esa integridad. Yo entiendo que me es necesario ser íntegro. De hecho, la palabra de Dios espera que deseemos ser perfectos, haciendo caso de toda la educación que nos corresponde como creyentes y que prestemos mucha atención a lo que Dios nos está enseñando. Después de todo, todo creyente se llama discípulo de Cristo. Todo creyente es un discípulo del Señor. Mire lo que dice la palabra en Efesios 4:13. Dice que debemos desear la perfección. Mire lo que dice 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón. No está hablando de Cristo, obviamente se refiere a Cristo, pero está hablando de usted y de mí, de que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a la medida de la estatura. Mire lo que está esperando la palabra de Dios. Cuando usted habla con una persona y se le demanda algo, cuando se le reclama por un error, por una situación, la primera razón que da la persona por haber fallado es decir que no es perfecto. Es como si esa razón nos excusara de toda responsabilidad. Y decimos, no soy perfecto. Oye, mami, mira, fregaste mal. ¿Qué le va a decir el hijo? Mami, no soy perfecto. El esposo va con la lista de la compra y dejó 3 artículos. Y cuando llega a la casa, la esposa le dice, dejaste 3.
Negra, no soy perfecto, mi amor. Cuando la mujer sirve las habichuelas y el marido las prueba, no le echaste sal a estas habichuelas, la esposa le va a decir, negro, no soy perfecta. Y es como si esas cosas borraran la situación. Como que borrón y cuenta nueva al error. Tienes que reconocer que no soy. Probablemente eso sea cierto. Pero la palabra de Dios me dice que yo tengo que alcanzar la perfección. Probablemente en el diario vivir usted no sea perfecto, pero espiritualmente tiene que desear serlo. Interesante. Dice la palabra que lo alcanzaremos la perfección. No, Filipenses 1:6 que dice, estoy convencido de esto, que aquel que ha comenzado la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Me está diciendo que no llegaré a ser perfecto. Pero a pesar de que no alcanzaremos la perfección, la respuesta es no a eso. Dice que esa perfección total no va a llegar, pero dice Pablo y nos deja saber más adelante que la actitud correcta es perseguir la perfección. Mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:12. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea que, oh, no lo soy, no lo he alcanzado, no lo soy. Pero ¿qué hago? Prosigo, ¿qué más? Por ver si lo logro. Está diciendo no lo soy. No pretendo decirte que ya llegué donde tú no has llegado. Pero una cosa te digo para que me puedas imitar. Yo prosigo. Y logro, a ver si logro asir, o sea, apoderarme de aquello para lo cual también fui rescatado por Cristo Jesús. La integridad es parte de la perfección que debo seguir. Dígalo conmigo, la integridad es parte de la perfección que debo seguir. La buena obra que el Señor ha comenzado en nuestras vidas depende de nuestra integridad. Depende de que querramos ser íntegros. Pero para conseguir o llegar a ser íntegros, eso va a depender del deseo, amados hermanos, de mantenernos firmes, fieles y separados para alcanzar esa meta. Firmes, fieles y separados para alcanzar esa meta. Para lograr esto le sugiero lo siguiente. Pregúntele a Dios qué me falta. Pregúntele a Dios qué me falta. Debo cobrar mayor conciencia de lo que me haga falta para perfeccionarme en la integridad. Al joven rico lo discutimos, que al joven rico no le hacía falta arrepentirse de asesinato, arrepentirse porque había cometido algún homicidio. No había que impartirle algún conocimiento en relación al adulterio, de robar porque lo hubiera hecho, ni de mentir, ni de estafar, cometer fraude o deshonrar a sus padres. Porque él dijo en la conversación que todo eso él lo había guardado desde la juventud. No había una falla en esa parte religiosa, él estaba bien. Él dijo, todo lo he guardado, Señor. Claro que Jesús le dio el resultado del análisis. Este joven necesitaba superar su amor por las cosas del mundo, su inclinación a confiar en lo material.
Pero este joven decidió no hacer nada con lo que Jesús le dijo, por lo que le aconsejo a usted que no haga lo mismo. Cuando pregunte y reciba la respuesta, acéptela. Y una vez la acepte, reaccione a esa palabra. Haga lo que tiene que hacer. Dios está identificando la causa de su falta de integridad. Escuche, acepte y reaccione. Segundo, otra pregunta que tiene que hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Saulo se encontró con Jesús en su camino a Damasco, se quedó ciego por el resplandor de su luz. El resplandor asustó hasta la cabalgadura en que él estaba, sea burro, caballo o camello. Todos cayeron al suelo y escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde lo más profundo de esa humillada alma de Saulo provino la pregunta que siempre la hace una persona que reconoce que le falta algo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos en esta mañana podrán preguntarle al Señor dos cosas? Primero, debe preguntar, ¿qué me falta? Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta por ser íntegro? Y cuando el Señor diga lo que le falta, usted tiene que preguntar, Señor, y con eso que me has dicho, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Tercero, sea pobre de espíritu. Esa virtud de percibir que a uno le hace falta algo le expresó Jesús en el gran sermón del monte cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu naturalmente significa estar espiritualmente necesitado, sentirse espiritualmente tan empobrecido que se busca ayuda para solucionar ese problema. No sea combativo con Dios. No discuta con Dios. Porque si usted le pregunta ¿qué me falta?, Dios va a responder. Si Dios responde, tiene que preguntarle ¿qué quieres que haga? Y cuando Dios le diga ¿qué quieres que haga?, no levante su espíritu en negación. No levante su espíritu a decirle al Señor: no, eso no. No quiero hacer eso. No quiero pedir perdón a mis hijos. No quiero pedir perdón a mi esposa. El Señor te ha identificado en que no eres íntegro. Señor, ¿cómo voy a decir la verdad cuando llene las planillas? Señor, tú sabes que si te doy un día más para ti, me quito un día más para mis ganancias. Integridad. Integridad. ¿Por qué digo que no? Ser íntegro. ¿Por qué digo que sí? ¿Cuáles son tus razones? Recuerde las palabras de Pablo: no crea que ya lo ha alcanzado, tiene que proseguir. No crea que ya lo ha alcanzado, tiene que proseguir. Pero volvamos a la pregunta: ¿cómo me estoy evaluando? No me he olvidado, esa pregunta se quedó en el aire. ¿Cómo me estoy evaluando? Recuerda la exhortación en 11:31, Corintios 1, que dice: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Y mire lo bueno que es el Señor, que le va a adelantar el veredicto. ¿Lo quiere saber? Si usted y yo nos juzgamos correctamente, el veredicto es culpable.
Pastor, pero no dejo evaluarme, lo estoy adelantando. Es que si espera, usted se va, se le olvida, no tiene que ser hoy mismo, se evaluó. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Ahora, esa culpabilidad que usted está diciendo debería ser unánime. Debería ser por unanimidad. La palabra de Dios dice que cuando adoramos a Dios debemos hacerlo en espíritu. En una de esas dos áreas no tenemos lo que estamos buscando. No tenemos integridad. En alguna parte de esas dos áreas, en espíritu probablemente no seamos íntegros. Porque si no somos, y en verdad no somos íntegros, porque si no somos íntegros en el espíritu, no podemos adorar tampoco, en verdad. Alma, mente y corazón. La palabra de Dios dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todos tus pensamientos. Cuando usted dice, soy culpable, tiene que ser unánime. Se lo está diciendo la mente, se lo está diciendo el corazón, se lo están diciendo sus pensamientos, se lo está diciendo el alma. Eres culpable. Pero si hay algún ápice de orgullo, si hay algo que usted no quiere aceptar, si las palabras usted entiende que son muy duras y usted dice, no, yo no puedo ser culpable. Pues sepa, amados hermanos, que en Puerto Rico para que una persona se encuentre culpable en un caso criminal, si el juicio es por jurado o por juez, todos y cada uno de los miembros de ese jurado deben estar de acuerdo con la decisión. ¿Eso es correcto? ¿Es cierto eso? Ahora, esto significa que nadie puede estar en desacuerdo porque un solo voto contrario a lo que piensan todos los demás ya hace a la persona ¿qué? Inocente. Ahora, esto quiere decir que mi espíritu, alma y corazón tienen que estar de acuerdo en que no importa las alternativas que yo tome en consideración, que no importa todas y cada una de las razones que yo tenga, delante de Dios soy culpable porque la Biblia dice que no hay bueno ni tan siquiera. ¿Por qué le adelanto el veredicto de su juicio? Porque se tiene que encontrar culpable porque usted no puede ir en contra de la palabra de Dios. Pastor, yo creía que eran cosas suyas. No son cosas mías. Probablemente yo no le caiga muy bien a usted por mi apariencia. Probablemente no le caiga muy bien por mi postura. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, soy como Pablo, no lo he alcanzado, yo prosigo. Pero no puedo decirte la palabra del Señor de otra manera, porque Dios utiliza el carácter. Dios utiliza el temperamento para poder la experiencia. Oiga, ¿qué problema? Policía 30 años, no me culpe. ¿Lo quiere hacer conmigo el ejercicio? Levante su mano derecha y diga conmigo, pastor, lo exoneramos de lo que ha dicho porque es palabra de Dios. Ahora, ¿está siendo íntegro con eso? Pregunto, ¿hay integridad en lo que está diciendo? Sí, ok. Ahora, esto significa que nadie puede estar en desacuerdo. Esto quiere decir que mi espíritu, alma y corazón tienen que estar de acuerdo. Todos y cada uno de nosotros somos culpables de falta de integridad. Si no me encuentro culpable, probablemente sea por varias razones. Una, nuestra tendencia a justificarnos. Nuestra tendencia humana nos lleva a justificarnos. No hemos alcanzado integridad, pero me voy a justificar por qué razón no la he alcanzado.
Tenemos necesidad de explicar siempre. Mire, y la integridad, estamos hablando de la espiritual, pero la espiritual se refleja en la comunidad, se refleja en mi diario vivir. Personas que llegan tarde al trabajo tienen que justificar por qué llegan tarde en vez de llegar temprano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón lo hicimos o no lo hicimos tal cosa? Nos comparamos con otros, peor aún. ¿Qué hacemos? Nos amparamos en la palabra para validar actos que nos deben traer vergüenza. Porque cultivar la integridad debemos considerar. Mire, si usted dice voy a hacer esto, hágalo. Si usted dice te voy a comprar eso, oiga, cómprelo. ¿Por qué mi palabra tiene que ir? ¿Por qué yo puedo decir algo con mi palabra y no con mis acciones? Si yo le digo a Vladimir, te voy a comprar esto. Y entonces me pasó algo mal. Y financieramente no pude llegar al punto del día, del cometido. Pero ¿qué tal si yo lo llamo, Vladimir, te di una palabra, la voy a cumplir, dame tiempo? Pero no lo ignore, usted prometió comprarlo. Usted dio su palabra y es como mi suegro que dijo, yo prometí comprar un carro, le fue mal, no tenía los chavos, no tenía todo, pero él dijo, voy a comprar ese carro. La hija le dijo, papi, el carro está feo. Pero es que el papá le dijo, es que yo di mi palabra. Mi palabra vale, me fue mal, no es culpa de que yo le prometí. Es mi integridad. Pero no ignore el negocio que hizo, no ignore el acuerdo verbal que dio. Llame, sea responsable. Porque entonces el otro tiene que adivinar que usted le fue mal. Y su palabra quedó ¿dónde? ¿Quedó dónde? Pastora, voy para allá. ¿Qué día? ¿Qué hay que hacer? Hay que pintar. Voy para allá. Pastora, llegó el día. No vino. No llamó, no se excusó, porque ese es lo del día ahora. Lo del día ahora es prometer y no cumplir y ni venir ni dar excusa. Eso es lo nuevo ahora, esa es la nueva modalidad. No importa quién se lo dice, no importa lo que ocupa la persona, no importa la posición de la persona, punto, fallé. ¿Y qué? Falta de integridad. Falta de integridad. Siempre encontraremos una razón para que alguien tenga la culpa de mi falta de integridad, argumentando que lo hicimos por ignorancia y hasta metemos al diablo. Ay, Señor, mire, lo que pasa es, no da la excusa, pero cuando se encuentra conmigo me da la excusa. Ay, pastor, ¿verdad? Fue, ay, mire, es que el diablo ese día se levantó, mire. Ese día el diablo se levantó y yo, los mecanismos que utilizamos de evaluación son malos. Siempre estamos buscando que nos beneficien. ¿Cómo puedo saber cómo puedo saber que no soy íntegro completamente? Sencillo. Dile que está a tu lado, sencillo. Cuando el momento de actuar, mi decisión me parece correcta, práctica o me facilita las cosas. Ya sé que no soy íntegro. Cuando lo que hago es para mi conveniencia, ya sé que no soy íntegro. Oiga, en muchas ocasiones nos hemos enterado de que cuando un cliente y sus abogados o la fiscalía, relacionado a lo que le dije anteriormente, mire qué interesante, los abogados o la fiscalía no están de acuerdo con la decisión del juez del tribunal de primera instancia. Ese es el tribunal que usted va primero. Y cuando usted no está de acuerdo con eso, cuando pasaron juicio, después de vista preliminar va a juicio, y en ese juicio de primera instancia el juez dice, usted es culpable. Entonces usted dice, tiene dos foros adicionales para ver si la decisión cambia. ¿Cuáles son? Tribunal apelativo y el Tribunal Supremo. Pero en este caso le sugiero que antes de que usted acuda a estos tribunales, porque no está de acuerdo con la decisión de la evaluación que Dios hace de que usted es culpable de falta de integridad, de que yo soy culpable de falta de integridad, porque no está de acuerdo con el tribunal de primera instancia, quiero recordarle que el juez de primera instancia es el Espíritu Santo.
El primer juez que evalúa si somos o no somos, en el primer caso donde usted presenta, donde usted se evalúa, es el Espíritu Santo de Dios. Y usted dice, bueno, si no está conforme entonces con él, irá al tribunal apelativo. Y usted dice, bueno, el Espíritu Santo se equivocó, me declaró culpable. Vamos para el apelativo, y en el apelativo le va a esperar el juez que se llama las Escrituras. Y cuando usted llegue allí, ese juez lo va a evaluar. No ponemos a Jesús porque Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Mi palabra, ¿qué? Mi palabra, ¿qué? Es lo que juzgará. Por lo tanto, en el apelativo está las Escrituras esperando a ver qué razón usted tiene para encontrarse inocente. Si a mí no me gusta lo que dice la palabra de Dios, yo quiero ir entonces al Supremo. El problema es que en el Supremo está Dios como juez. Entonces usted dice, ok, por lo tanto, yo le motivo a usted a que juzgue su caso correctamente. Porque si el Espíritu lo encontró culpable, las Escrituras lo van a reafirmar. Y si las Escrituras lo reafirman, Dios lo va a confirmar. ¿Cómo te encuentras? ¿Crees que eres inocente de falta de integridad? ¿O aceptas el veredicto de culpable? Póngase de pie.